Señoritas y señores del tercer bachillerato Golfo, bienvenidas y bienvenidos a la clase de hoy correspondiente al martes 27 de julio. Espero que hayan pasado bien, que hayan disfrutado del fin de semana y el feriado y que estemos pues listos para la clase de hoy. En esta clase, como ya está explicado en el video y en la ficha de trabajo, tenemos como tema principal o como tema único lo que son los logaritmos y el estudio de sus propiedades, ¿no? Supongo que algunos de ustedes ya revisaron la ficha pedagógica y ya vieron el video, dado que esto está subido en Classroom desde el día viernes. Si alguien lo revisó y tiene alguna duda, hay alguna pregunta respecto a esto, por favor, este es el momento apropiado para hacer las preguntas, aclarar las dudas y seguir adelante. Escucho, por favor. Profe, buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenos días. Yo no tengo una pregunta así de la clase, pero sí de los ejercicios que mandó. ¿Ya? En el primer ejercicio del literal C, no sé si lo tengo bien, o sea, o no sé cómo se hace. Del numeral 1, literal C. Ya vamos a llegar ahí. Cuando lleguemos ahí lo aclaramos, ¿no? Verifica, confírmame si es el numeral C del numeral 1, literal C, numeral 1, ¿sí? Me confirmas, por favor. Ya vamos a llegar a esa parte y hago todas las aclaraciones correspondientes. ¿Alguien más tiene alguna pregunta respecto al trabajo? ¿Nadie más? Bueno. Bueno, déjame ver si es que tengo listo para compartir. Voy a compartir con ustedes el... Disculpe, usted dijo que después de que hagamos como que lo de los ejercicios, si algunos tenían problemas y así, le haga acuerdo de si podía repetir como la clase, pero aquí en esta clase. Bien, claro, bien, gracias por hacerme acuerdo. Entonces vamos a hacer de cuenta que no he dicho nada, que vamos a hacer recién, vamos a recibir la clase, ¿sí? Bien, entonces comenzamos. En la clase de hoy, que pertenece a la primera hora de la semana número 12, y cuyo tema es logaritmos y sus propiedades. Déjame admitir, aquí hay alguien que está pidiendo admisión. Entonces vamos a ver las propiedades de los logaritmos y al final queda una ficha de trabajo donde hay unos ejercicios simples, sencillos para poder resolverlos. Profe, buen día, ¿me escucha? Sí, ¿quién me habla? Es que hace un momento le dije algo de la actividad de mi compañero, pero al parecer no me valía mi micrófono. No le escuché. ¿Quién me está hablando? ¿Natalie Jiménez? Sí. Ya, ¿qué me decías? ¿Qué me decías? Era de también tenía una duda en la actividad número 1, literal C. Ya. Parecer... Cuando lleguemos a esa parte, ahí sí, para hacer la aclaración correspondiente, ¿sí? Ya. Ya, Okay. todos modos, gracias. No se queden con la duda, por favor. Mi idea es que todos vayan sabiendo por lo menos lo mínimo. No se queden con la duda, no tengan miedo. Tengan miedo. Aquí vamos a aclarar las cosas. Si no puedo aclararlo yo, buscamos quién puede y lo aclaramos. Si no, nos los aclaran a todos. Listo. Entonces, bien. Les decía, semana número 12 vamos a trabajar con logaritmos, sus propiedades y al final haremos ejercicios que tienen que ver, pues, obviamente con logaritmos. Los objetivos son dos en esta clase. Transformar logaritmos de su forma exponencial a la forma logarítmica y hacer la inversa también, es decir, de la forma logarítmica llegar a la forma exponencial. Otro de los temas, el otro objetivo es que vamos a reconocer las propiedades de los logaritmos, vamos a aprenderlas, vamos a escribirlas
para luego aplicarlas en el desarrollo de lo que tenga que ver con logaritmos, que es un capítulo bastante amplio, es digamos de mucha utilidad, mucha utilidad. No tanto amplio, sino de mucha utilidad. Ese es el objetivo, los dos objetivos que tengo para nuestra clase. Para poder trabajar con los logaritmos es necesario, conveniente, que recordemos ciertas propiedades que tienen la potenciación. La potenciación. ¿Por qué tengo que recordar estas propiedades? Porque la potenciación tiene estrecha relación con los logaritmos. Es más, los logaritmos no son otra cosa que una forma diferente de trabajar la potenciación. Es la misma cosa. Potenciación y logaritmación es la misma cosa. Bien, propiedades. Rápidamente lo voy a hacer porque estas propiedades ya se las viene trabajando desde quinto, sexto de básica. El número 0 elevado a cualquier potencia siempre es 0, siempre y cuando que el exponente no sea 0, porque 0 a la 0 no es 0. El número 1 elevado a cualquier potencia es igual a 1. Es decir, que el 1, si yo veo el número 1, yo puedo decir que ese 1 está elevado al cuadrado, está elevado al cubo, está elevado a la cuarta, a la quinta potencia. Otra propiedad es que cualquier cantidad, cualquier número elevado a la potencia 1 es igual a sí misma. Dicho a la inversa, yo puedo decir que una cantidad cualquiera que no tenga escrita la potencia, se sobreentiende que la potencia, que no tenga escrito el exponente, perdón, hablando con propiedad, que no tenga escrito un exponente, se sobreentiende que ese exponente es 1. Multiplicación de potencias de bases iguales, se escribe la misma base y se suman los exponentes. Esto ya lo venimos sabiendo desde hace mucho tiempo, son conocidas ya las propiedades, simplemente hay que tenerlas presentes porque las vamos a utilizar. División de potencias de bases iguales. Se escribe la misma base y se restan los exponentes. En noveno se trabaja bastante con esto. En sexto y en séptimo de básica también. Una cantidad elevada a una potencia positiva, pero una potencia negativa, a un exponente negativo, el exponente negativo se lo puede convertir en exponente positivo invirtiendo la base. Si yo tengo a sobre 1 elevado a la menos 1, yo puedo poner 1 sobre a elevado a la potencia positiva. La potencia se convierte en positiva invirtiendo la base. También conocemos esta propiedad. Una cantidad elevada a una potencia fraccionaria puede cambiarse a un radical donde el numerador de la fracción es el exponente de la cantidad subradical y el denominador es el índice de la raíz. Dicho a la inversa, podemos decir que todo radical puede convertirse también en una potencia fraccionaria. Siguiente propiedad, tengo un producto y todo el producto está elevado a una potencia. Solo en el caso de producto y división, producto y cociente, se aplica esta propiedad. No se aplica para la suma y para la resta. Si yo tengo un producto indicado y todo está elevado a un exponente cualquiera, puedo desarrollar todo esto dándole a cada factor el mismo exponente y obviamente multiplicándolos entre ellos. Lo mismo aplica para la división. Si yo tengo un cociente indicado, es decir, todavía no lo he desarrollado y todo está elevado a un exponente cualquiera, entonces yo puedo resolverlo de esta manera, dándole tanto al numerador como al denominador el mismo exponente, teniendo en cuenta que nunca vamos a tener que el denominador sea igual a 0. Lo que podríamos decir aquí, tanto en la multiplicación como en la división, es que el exponente es distributivo, se distribuye para los factores y para el numerador y el denominador. Entonces, el exponente es distributivo para la multiplicación y para la división, no para la suma y para la resta. Y finalmente tenemos una propiedad también muy conocida, que es la propiedad que se llama potencia de potencias. Si yo tengo una potencia
elevado a otra potencia, si yo tengo exponente elevado a otro exponente, simplemente escribo la base y multiplico los exponentes. Entonces, como le digo, este es un recuento de lo que ya se vio en clases anteriores, en años anteriores, que viene estudiándose desde quinto de básica, sexto de básica. Vamos a definir ahora qué es un logaritmo. Logaritmo es el exponente. Aquí está clarito. Entonces, un logaritmo es un exponente. Por eso revisamos las propiedades de la potenciación. Logaritmo es el exponente al que hay que elevar una cantidad cualquiera llamada base para obtener su potencia. Potencia es el resultado de la potenciación. La operación toda se llama potenciación y la potenciación tiene como términos la base, el exponente y el resultado que se llama potencia. La base, pues obviamente es el número, ya como lo conocemos nosotros, es un número que se escribe un poquito más grande. El exponente es un número pequeñito que se escribe en la parte superior, superior derecha y el resultado, ¿no? Si lo cambiamos a la parte logarítmica, solamente el exponente es lo que se denomina logaritmo. Como vimos ahí en la parte de los objetivos, voy a aprender a cambiar el logaritmo de la forma exponencial a la forma logarítmica. También de la forma logarítmica a la forma exponencial. Esto que está aquí es la forma exponencial, es decir, la potenciación, base, exponente, respuesta. Todo esto yo lo puedo cambiar a lo que está acá abajo, que es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿De qué manera se hace? Lo que es base en la potenciación es base en el logaritmo. Aplicamos la expresión LOG para designar al logaritmo. Lo que es base en la potenciación es base en el logaritmo. La potencia, es decir, la respuesta de la potenciación es el número al que yo le voy a buscar el logaritmo. Y el exponente es el logaritmo que estoy buscando. ¿Sí? Entonces, así se cambia. Hay que tener bien claro esto porque lo vamos a necesitar. La base en la potenciación es la base en el logaritmo. La respuesta de la potenciación es el número al que le voy a buscar el logaritmo y el exponente es el logaritmo del número que estoy buscando. Así se cambia de exponencial a logarítmica. Ahora, de logarítmica a exponencial, pues obviamente lo mismo. Lo que es base en el logaritmo es base de la potenciación. El logaritmo, es decir, la respuesta de la logaritmación es el exponente y el número al que le estoy buscando el logaritmo es la potencia. De esta forma se cambia de la una a la otra siendo exactamente las mismas cosas. Hay que tener en cuenta estas cosas que están acá, tres cosas. El logaritmo es un exponente y por lo tanto puede ser cualquier número real, es decir, positivo, negativo, fraccionario, decimal, etcétera, etcétera, racional, irracional. Entonces el logaritmo es un exponente y puede ser cualquier cantidad, cualquier número real. Solo tienen logaritmo los números reales positivos, es decir, este número que está acá, esta n de aquí, tendrá que ser obligatoriamente un número real positivo. Aquí no puedo colocar un número negativo. Por ejemplo, logaritmo en base b del número 5, por ejemplo. Eso sí tiene una respuesta. Si yo noto logaritmo en base b del número menos 5, eso no existe, no va a tener respuesta, simplemente diremos no existe. Dentro de los números reales, por eso dice aquí real positivo. Porque dentro del campo de los números complejos, cosa que esperemos poder trabajar este año con números, con números imaginarios. Entonces,
Ellos sí tienen, los números negativos sí tienen, los números complejos sí tienen, los números negativos complejos sí tienen logaritmos, pero aquí estamos trabajando dentro de los números reales. Bien, aquí no puede haber un número negativo. Aquí no podrá haber un número negativo. Y otra cosa, que la base debe ser positiva. Esta base que está aquí, esta B que está aquí, debe ser un número positivo y diferente de 1. ¿Por qué tiene que ser diferente de 1? Porque, como dijimos que es la base del logaritmo, la base de la potenciación, y el número 1 elevado a cualquier exponente va a dar siempre 1, pues entonces no tiene sentido trabajar con la base 1, porque yo sé que siempre va a ser número 1 la respuesta. Aquí tengo un ejemplo, 2 a la x es igual a 8. Lo voy a cambiar a la parte, logarítmica. Entonces, lo que es base en el logaritmo, lo que es base en la potencia, perdón, es base en el logaritmo. La potencia, es decir, la respuesta de la potenciación es el número al que le voy a buscar el logaritmo y el exponente es el logaritmo que estoy buscando. Aquí lo he cambiado. Simplemente puedo darme cuenta aquí, pues aquí un ejemplo muy básico. 2 a la x igual a 8, pues aquí claramente se puede entender, nos podemos dar cuenta que esa x, al ser reemplazada por el número 3, hace que esta expresión sea verdadera, ¿no? Aquí ya hemos trabajado algo de los números, de los logaritmos. Y por ahí así vamos a ir, vamos a ir avanzando con los logaritmos. Los logaritmos, como se dijo anteriormente, tienen cualquier número positivo puede ser base de los logaritmos. Eso implica que van a existir infinitos sistemas de logaritmos, infinitos. Base 2, base 3, base 4, base 5, etcétera, base 10, base 500, base lo que sea, infinitas bases. Sin embargo, los que más se utilizan son los logaritmos vulgares y los logaritmos naturales. Los logaritmos vulgares son aquellos logaritmos cuya base es el número 10. Recuerden, estas dos son los tipos de los sistemas de logaritmos con los que generalmente se trabaja. Sin embargo, en nuestras clases lo haremos con indistintas bases para hasta coger el ritmo de trabajo. Luego trabajaremos con la base 10 y con el logaritmo natural solamente. Aquí en nuestra clase vamos a trabajar con bases indistintas. Bien, los logaritmos vulgares o de bridge tienen base 10 y se escriben de esta manera. Logaritmo, la base no se escribe, aquí dice la base no se escribe, y se escribe solamente el número. Entonces, cuando vea logaritmo de un número y la base no está escrita, el subíndice no está escrito, entonces entenderemos que se trata de un logaritmo vulgar cuya base es cuya base es el número 10. Cuando trabajemos con logaritmos naturales, los logaritmos neperianos, se llaman neperianos porque fue inventado, creado por John Neper, un matemático escocés. Bueno, la base de estos logaritmos es el número E. El número E. Y no se utiliza L o G para designarlos a ellos, sino que se escribe LN. LN, logaritmo natural, tampoco se escribe la base porque al estar escrito LN se sobreentiende que la base es el número E. El número E, ustedes conocen ya que existen números con nombres de letras, como con el número E, como el número pi, como el número phi. Bueno, aquí tenemos el número E. Sistemas utilizados, base 10 y base E. Logaritmos vulgares, logaritmos naturales. Bueno, de estos logaritmos, los que más en esta clase lo que voy a necesitar
practicar o aprender son las propiedades. Aquí hay algunas propiedades, 2, 4, 6, 8, 10, 12 propiedades que son ahí. Pero son muchas más. Aquí están las más importantes. Estas propiedades son para aquel alumno que quieras aprender de memorización obligatoria. Mucho se dice que la memoria, que no sé qué, que no hay que grabarse en la memoria, que no hay que memorizar. Pues sí, matemáticas sí necesita memorización. Y entre más memorice estas propiedades, más fácil se le va a hacer el trabajo con los logaritmos. Entonces, sugiero memorizarlas. Y son fáciles de memorizar porque tienen relación con las propiedades de los exponentes. Y esas propiedades ya las conocemos y las vamos a relacionar más fácilmente y las vamos a aprender. Si acaso no puede memorizarlas o no quiere memorizarlas, les recomiendo que las tenga escritas todas en una hoja aparte para tenerla a la mano en el momento que necesitemos trabajar con logaritmos. Primera propiedad. Bueno, digo primera porque es la primera que está escrita acá. No tienen un orden específico, ¿no? Identidad fundamental de los logaritmos. Esta cosa está, bueno. Si el logaritmo de un número es exponente de su propia base, entonces es igual al número n. Observen. El número b elevado al logaritmo en base b de n, su respuesta es solamente n. Traducido ya al número, que es lo que nos podemos dar más cuenta claramente, 4 elevado al logaritmo en base 4 de 6 es 6. 2008 elevado al logaritmo en base 2008 del número 1500 es solamente 1500. Logaritmo de la base es igual a 1. Logaritmo en base b del número b es igual a 1. Logaritmo en base 5 del número 5 es 1. Claro, como la base es base, pues va 5 a la 1 es 5. 7 a la 1 es 7. De ahí ya sabemos de la potenciación, ya sabemos eso. Logaritmo de un número, logaritmo del número 1 en cualquier base es igual a 0. Logaritmo en base b del número 1 es igual a 0. Logaritmo en base 5 del número 1 es igual a 0. Logaritmo en base 8 del número 1 es igual a 0. ¿Por qué razón? Porque 8, que es la base, 8 elevado a la potencia 0 es 1. 5 a la potencia 0 es 1. Cualquier número elevado a la potencia 0 es 1. Por eso decimos que el logaritmo del número 1 en cualquier potencia es 0. Logaritmo de un producto, a ver qué dice, logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores. Ya. Ustedes recuerdan en la multiplicación de potencias de bases iguales, se escribe la misma base y se suman los exponentes, pues tiene relación con esto. Aquí se suman los logaritmos, no los exponentes. Claro. ¿Por qué digo que los logaritmos? Porque los logaritmos acá son exponentes. Entonces sumamos los exponentes. Simplemente eso. Sumamos los exponentes. Logaritmo en base b de la multiplicación de m por n es igual al logaritmo en base b de m más el logaritmo en base b del número n. Es como que como el logaritmo se distribuye para cada uno de los factores. Observen que la base es la misma, la base no cambia. Logaritmo de 7 por 5 es igual, logaritmo en base b de 7 por 5 es igual al logaritmo en base b de 7 más logaritmo en base b del número 5. Acá hay otro ejemplo. Voy a avanzar un poquito más rápido. El logaritmo de un cociente es igual, o sea, de una fracción, de una división, es igual al logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Igual que hicimos anteriormente cuando teníamos división de potencias de bases iguales. Se escribe la misma base y se restan los exponentes. Aquí está. Este exponente menos el exponente de acá. Recuerden que el logaritmo es un exponente. Entonces, el logaritmo en base b de m sobre n es igual al logaritmo en base b de m menos logaritmo en base b de n. Si tenemos claras las propiedades de la potenciación, aquí se nos va a hacer mucho más fácil lo de acá. Logaritmo en base b del número 7 octavos es igual al logaritmo en base b de 7 menos logaritmo en base b del número 8. El logaritmo de una potencia es igual al exponente multiplicado por el logaritmo de la base.
Logaritmo en base b de m elevado a la n es igual a n por el logaritmo en base b de m. Solamente el exponente se lo pone delante de la expresión y nada más. Observen que estaba aquí y lo puse delante. Eso es todo lo que se tiene que hacer cuando se tiene una potencia. El exponente va delante y lo demás queda igual. Logaritmo en base 3 de 5 al cuadrado. El 2 pasa adelante, entonces 2 logaritmo en base 3 de 5. Logaritmo de una raíz es igual al logaritmo del radicando dividido entre el índice. Aquí voy a hacer una aclaración. Si bien es cierto, tenemos una propiedad que me indica el logaritmo de una raíz cualquiera, de una raíz n cualquiera, lo que conviene es trabajar siempre con exponentes, por favor. Cada vez que tengamos una raíz, cambiemos esa raíz a un exponente fraccionario. Ya vimos que lo podemos hacer, ya vimos en la propiedad de la potenciación que eso sí es posible. Es decir, si yo tengo logaritmo en base b del número de la raíz n del número m, yo puedo cambiar esta expresión a logaritmo en base b del número m elevado a la 1 sobre n. Recuerden que esto se puede transformar en lo de acá. Y una vez que ya tengo una potencia, pues lo único que hago es recurrir a la propiedad anterior. La potencia la pongo adelante y lo demás queda igual. Eso es lo que hice acá. 1 sobre n, 1 sobre n lo puse adelante y lo demás quedó igual. Aquí tenemos los ejemplos. Logaritmo en base 5 de raíz cúbica de 7. Yo lo transformé en logaritmo en base 5 de 7 elevado a 1/3. El 1/3 lo pongo adelante y lo demás queda igual. Producto de dos logaritmos recíprocos el producto de dos logaritmos recíprocos es igual a 1. Logaritmo en base b del número n por logaritmo en base n del número m es igual a 1. Logaritmo en base 4 de 9 por el logaritmo en base 9 de 4 es igual a 1. Si el número y la base, aquí falta una i, y la base son potencias indicadas con una base común, el logaritmo está determinado por el cociente de los exponentes. Si yo tengo el caso donde el logaritmo es a y eso está elevado a la potencia n, y la cantidad a la que le voy a buscar el logaritmo también es a elevado a una potencia diferente, pues simplemente la respuesta viene a ser la fracción formada por m sobre n. Aquí tengo el ejercicio ya con más claro. Logaritmo en base 5 al cuadrado del número 5 a la séptima. Esto es igual a 7 medios. Este número sobre el número que está acá. Nada más. Así de sencillo. Si el número y la base son, si al número y a la base de un logaritmo se eleva a una misma potencia o se extrae radicales del mismo grado, el logaritmo no cambia. Es decir, si yo tengo logaritmo en base b del número m y por situaciones de desarrollo de un ejercicio necesito cambiar esta base o el número de acá, yo puedo hacerlo sin alterar el ejercicio. La base lo elevo a la potencia n, entonces el número también debo elevarlo a la potencia n y no habré alterado el ejercicio. No queda alterado, queda siendo el mismo. Eso es en cuanto a elevar a un exponente cualquiera, una potencia cualquiera. También puedo hacerlo extrayendo una raíz cualquiera. Logaritmo en base b de m. Si yo quiero extraerle la raíz n a la base, también debo extraerle la raíz n al número. Y el ejercicio no queda alterado, sigue siendo el mismo. Reducción de potencias. Reducción de potencias. Es parecida a la
propiedad anterior, solamente que aquí la base y el número son potencias indicadas, pero con bases diferentes. B a la N, A a la M. Anteriormente teníamos la misma base. A a la N, A a la M. Aquí tengo B a la N, A a la M. Diferentes bases. ¿Cómo se resuelve eso? Formando una fracción con los exponentes M sobre N, y eso lo paso delante del ejercicio y lo demás queda igual. Así se resuelve. Formo el exponente, pero formo la fracción y eso lo paso delante del ejercicio y ya queda resuelto. Logaritmo en base 3 a la cuarta del número 5 a la séptima es igual a 7 cuartos, logaritmo en base 3 del número 5. Por último, tengo la propiedad de cambio de base. Esta propiedad es importantísima. Es muy importante porque me puedo encontrar con ejercicios donde tenga varios logaritmos y cada logaritmo tenga una base diferente. Vamos a ver cómo hacer para trabajar todos los logaritmos en una misma base. Supongamos que yo tengo el logaritmo en base A del número M y lo quiero cambiar a logaritmo en base B. Lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Trazo línea de fracción. En el numerador escribo el logaritmo en la nueva base. Como lo voy a cambiar a base B, entonces logaritmo base B del número que está aquí, del número propuesto. Logaritmo en base B del número M dividido para el logaritmo en la nueva base de la base anterior. Como aquí la base era A, entonces logaritmo en la base B del número A. Repito, para cambiar base, yo puedo cambiar a cualquier base que a mí me convenga. Puedo hacerlo siempre y cuando forme una fracción en donde el numerador sea logaritmo en la nueva base del número propuesto dividido para el logaritmo en la nueva base de la base anterior. Aquí hay ejercicios. Logaritmo en base 2 del número 5, lo quiero cambiar a logaritmo base 3. Entonces, logaritmo en base 3 del número 5 dividido para el logaritmo en la nueva base de la base 2, que estaba acá. Logaritmo en base 4 del número 9 es igual a una fracción donde el numerador es logaritmo en base 6, lo quiero cambiar a base 6. Logaritmo en base 6 del número 9 sobre logaritmo en base 6 del número 4. Estos cambios de base se hacen a la base que uno quiera. Aquí nadie me va a decir cámbialo, a menos que sea un ejercicio de práctica. A menos que sea un ejercicio de práctica le dicen cámbialo a tal base, cámbialo a tal base. Pero ya cuando se trata del desarrollo de ejercicios, lo vamos a cambiar a la base que a mí me convenga o que a mí me guste. ¿Sí? Bien, hasta aquí tenemos las propiedades más importantes de los logaritmos. Digo las más importantes porque hay algunas propiedades más que son menos importantes, pero que en el caso de que las necesitemos, las vamos también a trabajar. Las vamos a explicar. Bien. Si hasta el momento hay alguna duda, me preguntan porque voy a cerrar la sesión, se está terminando el tiempo que me da Zoom y nos volvemos a conectar para hacer la explicación y las aclaraciones que me habían solicitado. Espero sus preguntas. Profe, en el cambio de bases, o sea, de los logaritmos, en los logaritmos naturales hay que convertirlos a los logaritmos, o sea, los normales. Sí, si es que poder hacer ese puedo, cambio si de es base. que quiero, si es que necesito, tengo que hacerlo. Si se necesita, tengo que hacerlo. Ajá. Si no lo necesito, pues indistintamente puedo trabajar con cualquiera de los sistemas de logaritmos. Si necesito cambiar de base, cambio a la base que sea, no hay problema. Es que sí ¿Alguna otra había un pregunta? ejercicio así. ¿Cómo? Había un ejercicio así en la tarea. Sí, ya voy a explicar esto, ya voy a explicar. Estoy esperando que me hagan algunas otras preguntas para cerrar la sesión y volverme a conectar con la misma clave de acceso, ¿no?
Si hay alguna pregunta, me lo dicen en este momentito, o si no, nos conectamos nuevamente. Bueno, voy a cerrar esta sesión y nos conectamos otra vez. Así que estén atentos, por favor. Nos conectamos otra vez.